Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Gracias por estar ahí fielmente cada semana para el repaso de la lección de la escuela sabática. Gracias por compartir en las redes sociales este buen programa que sin duda va a beneficiar a muchas personas. Nuestro tema esta semana será la iglesia y contamos con un invitado especial. Bienvenidos. Qué bueno estar con ustedes para compartir el tema de la iglesia. Hemos invitado al pastor Germán Alférez. Pastor, bienvenido. Gusto, gracias, muy amable nuevamente en estar con usted en este programa tan interesante. Pastor, vamos a tomar un momentico para pedirle a Dios que nos bendiga en el estudio de la palabra. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos tener tu palabra. La abrimos y pedimos la bendición del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta semana es fascinante porque vivimos en un mundo donde la gente dice, se han inventado los hombres o los apóstoles el tema de la iglesia. ¿Realmente la iglesia es invento de hombres? En ninguna manera. La iglesia es una creación divina para nuestro bien, porque Dios hace las cosas bien pensando en nosotros. El texto que nos puede ayudar mucho para entender el fundamento de la iglesia, su origen, podemos rastrearlo allá en San Mateo capítulo 16. A partir del verso 13 nos dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos a Jesús usando la palabra iglesia. Sí, pastor, y yo quisiera que subrayáramos que la pregunta que hace que comience todo este diálogo es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que el personaje central es Jesús. Esas palabras finales de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia han sido muy controvertidas a través de los siglos. Pero yo creo, pastor, que usted tiene un mensaje para indicarnos cómo identificar el fundamento de la iglesia. Es interesante que Jesús usa para referirse a Pedro la palabra Petros, que significa un guijarro, una piedra pequeña. Y para referirse a Jesús o a la declaración que acaba de dar Pedro, esa declaración revelada por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se usa la palabra Petra, para roca. O sea, aquí viene el lenguaje bíblico a ayudarnos también y no podemos pasarlo por alto. Una cosa es Petro y otra cosa es Petra. Nos ayuda mucho, pero aún más, siendo que es tan importante identificar bien quién es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, porque recordemos una parábola que Jesús dio por allá en San Mateo capítulo 7 de los dos fundamentos, del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y vinieron las tempestades, la tormenta y la casa no cayó, mientras que el otro edificó sobre la arena y cuando vino el turbión, entonces todo se desbarató. Y en el tema de la iglesia necesitamos tener un buen fundamento, ¿no? Claro. Y estar seguros. ¿Qué dice la palabra de Dios a través de sus páginas? Correcto. Entonces, para entender y clarificar más quién es la roca, vayamos, por ejemplo, a Deuteronomio 32, el verso 4. Quiere decir que vamos a comenzar con los primeros libros y Moisés nos va a dar su opinión para él, de acuerdo a la revelación, quién es la roca. ¿Qué dice ese pasaje, pastor? Correcto. Dice en Deuteronomio 32, verso 4. Él es la roca. Roca con R mayúscula. Sí. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Pastor, me llama la atención
las características de esa roca perfecta, no hay ninguna iniquidad, hay rectitud. Eso nos aporta mucho en el tema, ¿cierto, pastor? Bastante, bastante. Note las características. La roca es perfecta, es recta, dice la verdad, no hay iniquidad en él. Perfecto. La Biblia dice que todos hemos pecado. El único que es sin pecado es Cristo Jesús, Así ¿cierto? es. Y además es justo. O sea, todas las características que encontramos en Deuteronomio 32:4, cuando habla de la roca, ¿se refiere a quién? A Cristo Jesús. Nadie más las puede cumplir. Nada. Entonces, si le aplicáramos esas características a Pedro, miremos entonces Entiendo, ahora. pastor, que hay un incidente que ocurre inmediatamente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre ahí que nos revela que no podría ser Pedro? Exacto. Inmediatamente aquella declaración que acabamos de leer al principio, encontramos en San Mateo 16, verso 21, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús anuncia la muerte. ¿Qué Anuncia reacción hay su de med- Pedro, pastor? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gracias a Dios que no es el fundamento de la iglesia un hombre, porque imagínese esa reprensión tan fuerte. Y Pablo también alguna vez lo reprendió en la cara. Pastor, comentemos. Sí, tiene razón. Aquí, en este momento, el diablo Pedro se estaba convirtiendo en un instrumento del diablo Es lo que dijo para Jesús. desanimar a Jesús y lo reprendió. Entonces, en ninguna manera Pedro se comporta con las características que encontramos de la roca en Deuteronomio, el capítulo 32. Pero dejemos que el propio Pedro hable sobre la roca. Para él, ¿quién es la roca? Pastor, nada mejor que eso, aunque podríamos hablar aquí de lo que dijo el salmista, lo que dijo Isaías, Muchos más. lo que va a decir Pablo, pero si Pedro era ahí el personaje que estaba hablando con Jesús, nada mejor que su testimonio. Claro, en Primera de Pedro, capítulo 2, encontramos una sección titulada La piedra viva. A partir del verso 4 nos dice: acercándoos a él, piedra viva. Estamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Pastor, con tantas características que da Pedro, uno no puede pensar en un ser humano como el fundamento de la iglesia, escogida, preciosa, principal piedra del ángulo. Correcto, pastor. Y ahora miremos el testimonio del gran teólogo Pablo. ¿Qué Importante. dice? ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Claro, Está muy claro. Pablo aplicando a la roca aquella de donde brotó agua cuando Moisés la golpeó con la vara, a Jesucristo, que iba a ser herido para que de su interior brotara salvación para nosotros. Él es la roca, dice Pablo, y la roca era Cristo. Creo que Pablo tiene otro texto también en su carta a los Corintios, que es un texto que coloca más claridad, más luz, aunque todo lo que hemos dicho es bastante claro. Sí, el 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede atreverse a poner otro fundamento. De Sin ningún embargo, la cristiandad lo ha hecho. Pero qué glorioso es saber que la Biblia se abre para indicarnos que hay un fundamento inconmovible, Cristo Jesús. Podemos hablar ahora de
el interés que Dios tiene en que esa iglesia esté unida. Ese es tema fundamental. Es importante. ¿Qué hizo Jesús y qué oración especial dio por eso? El capítulo 17 de San Juan presenta la oración intercesora más larga que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurrió el jueves de noche de la última semana de su vida. Después de haber tomado la última cena, iba hacia el Monte de los Olivos y entonces allí presentó a Dios el Padre una oración muy hermosa. Oró por él mismo, por sus discípulos y algo que me conmueve en gran manera, oró también por ti y por mí y por cada uno de ustedes. Porque recuerdo que él dice, no solamente por eso, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Perfecto, nos tuvo en cuenta. Y si tú crees, querido amigo, en la palabra de Jesús, en lo que Él te dice en este momento, esa oración intercesora es para ti. Qué maravilloso que Jesús oró por ti. Esa oración de Jesús de San Juan capítulo 17 debió tener un énfasis especial. ¿Cuál fue el pedido, pastor? La unidad de la iglesia. Vamos a leer los versos 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El sello de que Jesús vino a la tierra y de que su obra está siendo acabada perfectamente porque viene del cielo, es la unidad, Y luego dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Estaríamos diciendo, pastor, a esta altura, que una iglesia que tiene el fundamento inconmovible que es Cristo Jesús, unida puede hacer más bien a la misma iglesia y a la comunidad. Claro, unida, pero cuando es una iglesia desunida trae oprobio. Pero pastor, esa unidad en el contexto de hoy la quiere conseguir el hombre sacrificando la verdad. Es decir, si la doctrina nos divide, dejemos la doctrina a un lado. ¿Eso es real? ¿Así debería ser? Sí, hay un movimiento que se llama el ecumenismo y que trata de buscar la unidad de las iglesias sobre puntos comunes de la doctrina, pero no sobre la plenitud de la verdad revelada en la palabra de Dios. Y nosotros hemos leído en la palabra de Dios que Jesús no solamente es el camino, sino también es la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y nos dice Isaías 8:20. Y no podría ser de otra manera. Y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Si la palabra es la que santifica, necesitamos el poder de la palabra. El poder de la palabra, Claro sin que sí. renunciar a ella, aceptarla en su totalidad, porque la esencia y la razón de la existencia de la iglesia, Pablo lo declara explícitamente en 1 Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Está precisamente para sostener la verdad. No puede hacer concesiones en aras de un ecumenismo o de una unidad que no pone ese fundamento que es la palabra eterna. Pastor, eso que usted está diciendo nos ayuda mucho y nos abre los ojos. Hay un movimiento que cada vez crece más, continuamente acercamientos entre las iglesias, pero jamás podemos sacrificar la verdad en aras de la unidad. Así, Señor. ¿Cómo no? Entonces podríamos hablar ahora acerca del gran obstáculo para la unidad. O sea, Dios ha hecho provisión para que estemos unidos, pero hay obstáculos que podrían contrarrestar ese deseo de Jesús. Claro, el diablo sabe que si la iglesia está unida, va a avanzar triunfante y victoriosa. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, es la novia del Cordero y entonces va aparejada como la luz del alba, creciendo cada vez en gloria. Pero el diablo, consciente de esto y del poder que tiene la unidad, tiene un arma de destrucción masiva. ¿Cuál es esa, pastor? Vamos a ver San Mateo capítulo 7. Nos dice así, San Mateo capítulo 7, los versos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Santiago dice, pastor, que la lengua es un pequeño fuego, pero que puede encender un gran bosque. ¿Hay principios para nosotros evitar decir, hacer algo que no corresponda? Así es, pero ratifico lo que acaba de decir. El chisme es precisamente el arma que está usando el diablo con mucho éxito en la iglesia. En Proverbios 16:18 dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Claro, así es. En Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cesa la contienda. Cuando tenemos que hablar algo de alguna persona, hay 3 cosas que debemos tener en cuenta. Importante. ¿Las mencionamos, pastor? 3 cosas que debemos tener en cuenta para que nuestras palabras edifiquen y no destruyan. Primero, ¿es verdad lo que estoy por decir? La palabra de Dios nos dice en el 9º mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Interesante. ¿Y la segunda cuál es, pastor? ¿Es edificante lo que estoy por decir? Ajá. El apóstol Pablo en Efesios 4:29 dice, hablar solamente lo que es bueno para la necesaria edificación. Preguntarse uno, ¿esto que voy a decir ¿Edifica? edifica? ¿Y la tercera, pastor? Y la tercera, ¿es posible decirlo con amor? Qué bien. La palabra de Dios dice en Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Valioso, pastor. Y si de pronto la unidad trata de dividirnos, fragmentarnos, ¿qué principio aplicamos para restaurar? Nos queda poco tiempo, pastor, pero este tema es fascinante. ¿Qué podemos decir brevemente sobre esto? ¿Cómo manejar un conflicto personal? Correcto. Cuando Un alguien nos conflicto ofende, interno dentro de la iglesia. Aquí está, San Mateo 18:15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Hay principios, no podemos afectar la unidad, debemos restaurar la unidad. Así es. Pastor, gracias. Nos ha permitido entender que hay un fundamento inconmovible para la iglesia, es Cristo. Que Él oró por la unidad, oró por nosotros, que Él quiere que evitemos obstáculos que podrían dividirnos, fragmentarnos, y si hay un problema, acaba de decirnos cuál es el principio, cómo restaurar. Sí, yo quisiera dejar esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 218. La unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo de Dios. Gracias, pastor. Definitivamente la unidad es un argumento poderoso. Muy Dios poderoso. nos ayude a vivir unidos. Pastor, muchas gracias por Usted, estar con pastor, nosotros. muchas gracias. Dios le guarde. El tiempo ha pasado, hemos terminado nuestro programa escudriñando las Escrituras, pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir a través de las redes sociales este programa, porque sin duda miles de personas van a ser beneficiadas. Les esperamos cada semana en nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.